Buenas tardes, en esta clase desarrollaremos el tema de la cirugía endoscópica de los tumores hipoficiarios. Soy el doctor José Reyes y mi tutora fue la doctora Alicia Benítez. Los tumores hipofisarios son neoplasias localizadas en la silla turca. La mayoría de ellos se corresponden con tumores benignos clasificados como adenomas, mientras que una pequeña parte se corresponden con tumores malignos denominados adenocarcinomas. Representan entre el 10 al 15% de las neoplasias intracraneales. Los adenomas, como hemos mencionado, constituyen los tumores que son más frecuentes a nivel de la hipófisis. Estos presentan una enorme heterogeneidad morfológica y funcional. Su etiología es desconocida, aunque en la mayoría de los casos, siendo un pequeño porcentaje de estos de origen familiar. Se clasifican en función de distintos criterios, existiendo numerosos sistemas de clasificación. La clasificación según el tamaño de los adenomas hipofisarios se da a nivel de la resonancia magnética, clasificándose entonces en microadenomas aquellos que tienen menos de 10 milímetros de tamaño y en macroadenomas aquellos con más de 10 milímetros de diámetro. Como vemos en los casos de los macroadenomas, puede haber una compresión a nivel de las estructuras adyacentes como el quiasma óptico, o incluso puede comprimir el resto de la glándula hipofisaria que es sana. Según la clasificación de Hardy, los adenomas hipofisarios se clasifican de acuerdo a la invasividad local. Tenemos entonces en el grado 0 una apariencia hipofisaria normal, que es en general casos de microadenomas. En el caso del grado 1 tenemos un microadenoma que se limita a nivel de la silla turca. A partir del grado 2 ya hablamos de un macroadenoma, siendo en el caso específico del grado 2 aquel que está limitado a la silla turca, el 3 aquel que presenta una invasión localizada de la silla turca y finalmente el grado 4 que es la invasión difusa de la silla turca. La clasificación de NOSP es la clasificación que se da de acuerdo al grado de invasión del adenoma en el seno cavernoso. Los adenomas hipofisarios se clasifican entonces en grado 0 cuando el tumor no invade el seno cavernoso. Todas las estructuras anatómicas intracavernosas están preservadas. El tumor no sobrepasa la línea tangencial que une la pared medial de la carótida interna supracavernosa con la carótida interna intracavernosa. El grado 1 es aquel tumor donde se sobrepasa la tangente medial, definida como la línea que une los dos bordes mediales de la carótida supra e intracavernosa, pero no sobrepasa la línea tangencial que une los dos centros de la carótida supra e intracavernosa. El grado 2 es aquel que se caracteriza porque el tumor se extiende sin sobrepasar la tangente que une los dos bordes laterales de la carótida supra e intracavernosa. Y grado 3 es aquel donde el tumor se extiende lateralmente sobrepasando esta línea tangencial lateral que une tanto la porción supra como intracavernosa de la carótida. Y finalmente el grado 4 se caracteriza porque la carótida está totalmente englobada por el tumor. Según este sistema de clasificación según clínica, hormonal o funcional, existen dos grupos bien diferenciados de adenomas hipofisarios. En el primer grupo, el 65%, encontramos aquellos adenomas que por sus características producen secreción excesiva de alguna hormona específica, con determinada actividad, y que producen por tanto una manifestación clínica característica. A este grupo se lo denomina adenoma funcionante. En el segundo grupo, 35%, encontramos aquellos que no producen secreción excesiva de alguna hormona activa. Por lo tanto, se denominan adenomas no funcionantes y su presentación clínica se debe al efecto de masa que produce a las cercanías de su ubicación. Entonces, tenemos entre los adenomas funcionantes a los tumores lactotropos, que en las mujeres generan galactorrea, amenorrea e infertilidad, mientras que en el hombre infertilidad también e impotencia. Es el más frecuente de estos tumores funcionantes. Los somatotropos, que generan acromegalia o gigantismo según la edad en la que aparecen, siendo el de segunda incidencia. Los corticotropos, que son los del síndrome Cushing, y los mixtos, que más frecuentemente producen
hormona de crecimiento y prolactina, generando por ende ambos tipos de síndromes. Y en último lugar tenemos a los tirotropos, que generan hipertiroidismo. Los adenomas hipofisarios se manifiestan clínicamente por comprensión de las estructuras vecinas y por hiper o hipofunción hormonal. Dependiendo de estas características, su manejo puede ser variable desde la observación, pasando por el manejo médico e incluso la cirugía. Las metas del tratamiento incluyen la normalización de las secreciones hormonales, la resolución o cese de la progresión de los defectos neurológicos. Los tratamientos para pacientes con tumores de hipófisis incluyen las siguientes opciones. Médico, generalmente para los prolactinomas, cirugía o radioterapia. También podemos tener la combinación de estos tipos de tratamiento. Las indicaciones quirúrgicas en un tumor hipofisario dependerán de muchos factores, como el tipo de tumor, el grado de invasión, la preferencia que tenga el paciente, el estado de base, la sintomatología y la evolución que tenga. La terapia quirúrgica es el tratamiento preferido para tumores que producen hormonas de crecimiento, los que producen adrenocorticotropina, ACTH, y los adenomas endocrinos inactivos. Un deterioro rápido de la visión es una indicación para realizar de inmediato una cirugía, con el fin de aliviar la presión que ejerce la masa tumoral en aumento, excepto en casos de macroprolactinomas. También tiene indicación quirúrgica los que no tuvieron una buena respuesta al tratamiento médico. En la gran mayoría de los tumores, el tratamiento de elección es la resección por vía transesfenoidal, que permite el acceso más expedito y menos invasivo a la silla turca, que normalmente es donde nace este tumor. Los abordajes endoscópicos para los tumores hipofisarios se dividen en tres tipos. El estándar, que es la cirugía endonasal transesfenoidal, que permite la cirugía funcional hipofisaria, intracelular y supracelular hasta el compartimiento medial y posterior del seno cavernoso. En segundo lugar tenemos al abordaje etmoidopterigoefenoidal, que es una exposición del compartimiento lateral del seno cavernoso y las denominadas expansiones laterocelares. Es un abordaje endonasal expandido. También conocemos otro abordaje endonasal expandido, que es el transtuberculum transplanum supradiafragmático, que permite la resección de tumores supracelares como craneofaringiomas con posibilidad de conservar la función hipofisaria. Respecto al abordaje endoscópico estándar endonasal transesfenoidal, tenemos que realizar una correcta preparación del paciente. Este debe colocarse en posición de cúbito dorsal con ligero antitrendelenburg de 20 grados aproximadamente, con cabeza inclinada 30 grados a la derecha y fijada en esa posición. La fosa nasal se topica con adrenalina diluida o oximetazolina. Se prepara igualmente un campo a nivel abdominal por si se llega a requerir la reconstrucción de la silla turca con elementos de esta región. Respecto al tiempo nasal de esta técnica quirúrgica, se puede optar por la vía paraseptal y la vía intraseptal. En el caso de la vía paraseptal, se inicia por la fosa nasal más amplia, ante la presencia de un desvío. Se debe luxar el cornete medio e inferior externamente. Una vez ubicado el receso esfenoetmoidal, se cauteriza la mucosa del ostium natural, parte de la mucosa del cornete medio y del tabique. Se amplía el ostium natural del esfenoides hacia el arco coanal con pinzas circulares y se amplía en sentido lateral y medial con pinza tipo Kerrison. Con extremo cuidado, con el control del sangrado de la rama nasal de la arteria esfenopalatina que discurre por el arco coanal. Esto va a permitir que se visualice el interior del seno esfenoidal y se localicen los puntos de referencia de la silla turca como los relieves carotídeos, el clivus y el nervio óptico, pero difícilmente permita pasar instrumentales necesarios para trabajar a 4 manos. En la fosa nasal contralateral se realizará la misma maniobra permitiendo trabajar a 4 manos. El endoscopio en una fosa nasal e instrumentales en la otra, pero es más cómodo hacerlo todo por una sola fosa nasal, por lo que disecada la mucosa del rostrum esfenoidal,
se puede extirpar la pared anteroinferior de los senos esfenoidales e incluso se puede extirpar parte del tabique posterior para permitir una mayor amplitud de movimiento de los instrumentales. También tenemos la vía transeptal, que es la posibilidad que existe una vez luxados los cornetes de hacer una incisión vertical sobre el tabique a 3 centímetros del extremo posterior del mismo, de manera a disecar la mucosa del tabique óseo hasta llegar al rostrum esfenoidal. Luego de extirpado el tabique óseo, se procede a la disección de la mucosa que cubre la pared anterior del seno esfenoidal hasta ubicar la ostium natural de drenaje de cada seno y extirpar el rostrum esfenoidal. Esta técnica permite crear un colgajo de mucosa septal con pedículo en la arteria nasal posterior que será útil para el recubrimiento de la pared posterior al término de la cirugía. Una vez iniciado el tiempo celar, se debe realizar la resección del tabique interesfenoidal y de todos los accesorios existentes. Se debe tener cuidado de los que se insertan en la pared posterolateral del seno esfenoidal, ya que estos suelen insertarse en el canal carotidio. Se debe disecar la mucosa que cubre la pared posterior del seno esfenoidal, procurando generar un colgajo pediculado inferior, de manera a que finalmente se recubra el defecto recreando la silla turca. Es importante reconocer las dos protuberancias carotidias, el relieve del tuberculum cele y el clivus, de manera a que en todo momento esté ubicado el centro del campo quirúrgico. La apertura de la silla turca y la disección de la dura madre propia se debe realizar en la parte central de la pared, en principio con una fresa o escoplo. La dureza de esta pared es variable según la anatomía del tipo del esfenoides, ya sea conchal, celar o retrocelar. A mayor neumatización, más posibilidades de que la pared sea delgada. Igualmente, el tamaño y la protrusión del tumor a nivel del seno esfenoidal también adelgaza esta pared celar. Una vez localizada la dura madre, se debe ampliar la apertura de la silla con una pinza de tipo Kerrison, cuya proporción de apertura dependerá del tamaño que tenga el tumor. En general, los límites son el plano esfenoidal a nivel superior, el clivus a nivel inferior y las carótidas en forma externa, bilateralmente. Respecto a la apertura de la dura madre y la localización del tejido tumoral, se debe incidir a través de un microbisturí la dura madre en forma de cruz o colgajo de chamela inferior. Luego se amplía con microtijera. En caso de microadenomas, se puede producir un sangrado profuso venoso debido a los senos pericelares que son frecuentes en este tipo de tumores. En ese caso, se debe controlar con cauterio bipolar o el uso de Surgicel. La disección-aspiración del tejido tumoral propiamente dicha implica en algunos microadenomas que son superficiales y fácilmente extraíbles a través del uso de aros de hipófisis o microdisectores. En el caso de microadenomas incluidos dentro de la glándula, deberá ser necesario incidir en ella para localizar y extirpar la lesión. En los macroadenomas, la extirpación debe iniciarse por la parte inferior, extendiéndose lateralmente hacia ambos senos cavernosos, de forma que la presión de la cisterna supracelar ayude al descenso de las porciones superiores. Además, al realizar a través de la ayuda del anestesiólogo una maniobra de Valsalva en el paciente, se ayuda al descenso de esta porción superior, y en este tipo de cirugía se permite la observación directa de la porción supracelar residual, previo al descenso del diafragma. Según se extirpa el macroadenoma, desciende concéntricamente el diafragma celar. En caso de que este diafragma no descienda de esta manera, se debe sospechar de la persistencia de algún resto tumoral. Posteriormente, se debe introducir el endoscopio y fijarse en todos los ángulos
de manera a permitir la ubicación de restos tumorales que habrían pasado desapercibidos, cosa que diferencia de la técnica microscópica no endoscópica. En cuanto al cierre de la silla turca, se deberá realizar una reconstrucción si se va a producir una dehiscencia del diafragma celular y de la cisterna aracnoidea con salida de líquido cefalorraquídeo, que requerirá la reparación con fascia lata, aponeurosis o grasa abdominal y cola de fibrina. Si no se ha producido tal defecto, se cierra la silla turca con grasa abdominal y mucoperiósteo septal, sobre todo si se ha realizado previamente un colgajo pediculado. En caso de microadenomas, no es necesario realizarlo. Las complicaciones que se pueden desarrollar luego de una cirugía de resección del tumor hipofisario se dividen en las de origen neuroquirúrgico y las de causa otorrinolaringológica. Entre las complicaciones neuroquirúrgicas tenemos a las intraoperatorias como las fístulas de LCR, la imposibilidad de resección del tumor, la lesión del seno cavernoso. En cuanto a las posoperatorias de este ámbito tenemos las alteraciones visuales temporales o permanentes, la cefalea, la ataxia. En cuanto a las complicaciones otorrinolaringológicas tenemos a las intraoperatorias como la hemorragia arterial y venosa, las posoperatorias también en el ámbito otorrinolaringológico puede ser el dolor, la infección del sitio operatorio, la presencia de epistaxis y la perforación septal.